Sumergiéndose en las sombras del crimen, la historia de Alex Turner y su grupo táctico de élite evoluciona, tejiendo intriga, traición y valentía. Desde la caída de la sombra hasta el surgimiento de los renegados, cada capítulo sorprende, demostrando que la justicia resiste, incluso en las tramas más intrincadas. Operación nocturna. En una ciudad envuelta en la oscuridad de la delincuencia, el oficial de policía Alex Turner, líder del grupo táctico de élite, se encontraba en la vanguardia de la lucha contra el crimen. Conocido por su valentía y habilidades tácticas, Turner y su equipo habían logrado mantener el orden en las calles, desmantelando organizaciones criminales con precisión militar. La noche caía sobre la ciudad, y las luces de neón destellaban en las calles. Turner revisó una vez más el informe de inteligencia que tenía en sus manos. La banda criminal que habían estado siguiendo durante semanas estaba a punto de realizar una transacción importante en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Era el momento perfecto para actuar. El grupo táctico de élite se reunió en la base, una instalación secreta ubicada en las afueras de la ciudad. Turner se dirigió a su equipo, compuesto por hombres y mujeres valientes, cada uno con habilidades únicas que los convertían en la élite de la fuerza policial. Esta operación es crucial. Hemos estado siguiendo a esta banda durante demasiado tiempo, y ahora es el momento de poner fin a sus actividades, declaró Turner con determinación. El grupo asintió con seriedad, entendiendo la importancia de la misión. Se equiparon con sus uniformes tácticos, aseguraron sus armas y subieron a los vehículos blindados que los llevarían al lugar de la operación. La noche estaba en su apogeo, y la ciudad estaba sumida en un silencio inquietante. Al llegar al almacén abandonado, el equipo se desplegó con precisión militar. Se movían en las sombras, cada miembro sabiendo exactamente cuál era su papel en la operación. Turner lideraba la carga, avanzando con cautela hacia la entrada principal. De repente, un sonido tenue rompió el silencio de la noche. Turner levantó la mano, indicando a su equipo que se detuviera. Miró a su alrededor, sus sentidos agudizados por años de experiencia en el campo. Fue entonces cuando las luces se encendieron de repente, revelando la emboscada. El sonido de disparos resonó en el aire, y el equipo táctico se vio envuelto en un fuego cruzado. Las sombras se convirtieron en un caos de destellos de musles y gritos coordinados. Turner y su equipo respondieron con rapidez. Se cubrieron entre los contenedores del almacén, devolviendo el fuego con precisión letal. A pesar de la emboscada, la formación táctica del grupo permaneció intacta, un testimonio de su entrenamiento impecable. La batalla se prolongó, cada minuto parecía una eternidad. La inteligencia que habían recopilado sugería que la banda criminal estaba bien armada, pero la sorpresa de la emboscada indicaba un nivel de sofisticación que Turner no había anticipado completamente. En medio del caos, Turner logró comunicarse con el equipo de apoyo. Pedía refuerzos y evacuación médica para los heridos. Sabía que esta operación iba a ser más difícil de lo esperado, pero no estaba dispuesto a retroceder. Mientras el fuego cruzado continuaba, Turner tomó decisiones rápidas y estratégicas. Coordinó con sus compañeros de equipo para flanquear a los atacantes, utilizando la oscuridad y la estructura del almacén a su favor. Cada movimiento era calculado, cada decisión tomada con el objetivo de superar la emboscada. Finalmente, después de una intensa batalla, los atacantes comenzaron a retirarse. Turner y su equipo resistieron la embestida y tomaron el control del almacén. Sin embargo, el costo fue alto. Algunos miembros del grupo táctico resultaron heridos, y uno no sobrevivió a la emboscada. Turner miró a su alrededor, evaluando la situación. Sabía que esta operación no era solo un enfrentamiento, era el inicio de una guerra contra una fuerza criminal más peligrosa de lo que habían imaginado. La ciudad estaba en peligro, y Turner entendía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Después de asegurar el área y llamar a la unidad de limpieza, Turner se tomó un momento para rendir homenaje a su compañero caído. La pérdida resonaba en cada rincón de la base táctica. Sin embargo, el dolor solo alimentó la determinación de Turner y su equipo para desentrañar la red criminal responsable de la emboscada. La noticia de la emboscada se extendió como un reguero de pólvora en la ciudad. La opinión pública estaba dividida, algunos apoyando al grupo táctico de élite y otros cuestionando la efectividad de la fuerza policial. Turner se encontraba en el ojo de la tormenta,
pero estaba decidido a demostrar que su equipo era la última línea de defensa entre la ciudad y el caos total. La emboscada marcó el comienzo de una serie de eventos que llevarían a Turner y su equipo a una oscura travesía. La banda criminal, ahora envalentonada por su éxito inicial, intensificó sus actividades, desafiando abiertamente a la policía y sumiendo a la ciudad en un estado de temor constante. La caza estaba en marcha, y Turner se convertiría en el cazador determinado a poner fin a la amenaza que acechaba en las sombras. La amenaza oculta. El amanecer se asomaba en el horizonte cuando Alex Turner se sumergió en la vorágine de informes, fotografías y evidencias recopiladas durante la noche. La emboscada había revelado una nueva y oscura realidad, una banda criminal astuta y escurridiza, capaz de burlar incluso las defensas mejor entrenadas de la policía. Mientras observaba las imágenes en la pantalla, la gravedad de la situación se le clavó en el pecho. Se mueven con una precisión milimétrica. ¿Cómo pudieron anticiparse tan bien a nuestra operación?, se preguntó Turner en voz alta, aunque estaba solo en su oficina. La respuesta a esa pregunta se escondía en las sombras de una ciudad que guardaba más secretos de los que él podría descubrir por sí mismo. La banda criminal, conocida como La Sombra, había surgido lentamente, tejiendo su telaraña de corrupción y delitos sin levantar sospechas. Sus miembros operaban en las capas más profundas de la sociedad, moviéndose con sigilo entre la gente común. Turner sabía que para desentrañar esta trama, necesitaría más que tácticas militares. Se sumergió en la base de datos criminal, revisando antecedentes, conexiones y cualquier indicio de actividad sospechosa que pudiera vincularse con La Sombra. Era como buscar una aguja en un pajar, pero cada pequeño detalle podía ser crucial. Los informes de inteligencia indicaban que La Sombra no solo operaba en el mundo físico, sino que también controlaba una vasta red de operaciones en el ciberespacio. Eran maestros en el arte de dejar pocas huellas digitales, utilizando métodos avanzados para eludir la vigilancia electrónica. Turner sabía que necesitaba un enfoque más amplio para derribar a este enemigo invisible. Se reunió con su equipo en la sala de operaciones, un espacio repleto de tecnología de vanguardia. La pantalla principal mostraba un mapa de la ciudad, marcado con los lugares donde La Sombra había dejado su huella. Era como una araña tejiendo su red, conectando lugares en apariencia aleatorios con hilos invisibles de delito y corrupción. La emboscada de anoche fue solo el comienzo. Estamos lidiando con algo más grande, algo que va más allá de nuestras experiencias anteriores, declaró Turner, su mirada fija en el mapa. El equipo asintió con solemnidad. La Sombra representaba una amenaza diferente, una que requeriría adaptación y creatividad para enfrentar. La discusión se prolongó durante horas, cada miembro del equipo aportando ideas y posibles conexiones entre los diversos incidentes que habían ocurrido en la ciudad en los últimos meses. La clave para entender a La Sombra, concluyeron, estaba en sus conexiones y en su capacidad para anticipar los movimientos de la policía. Turner sabía que necesitaba infiltrarse en la red de información de la banda, pero eso era más fácil decirlo que hacerlo. El sol se puso nuevamente, y la ciudad se sumió en la penumbra. Turner y su equipo se sumergieron en una operación encubierta, utilizando sus habilidades tácticas para recopilar información en los lugares donde La Sombra había dejado su marca. Con cada misión, descubrían una pieza más del rompecabezas, pero también se daban cuenta de que estaban siendo observados. Una noche, después de una operación especialmente arriesgada en un club nocturno que se sospechaba era un frente para las operaciones de La Sombra, Turner recibió un mensaje cifrado en su teléfono personal. Nos encontraremos cara a cara, Turner. ¿Tienes algo que queremos?, decía el mensaje. La amenaza era clara, pero Turner también vio una oportunidad. Decidió jugar el juego de La Sombra, adentrarse en su terreno y descubrir quiénes eran realmente. Convocó una reunión secreta con los líderes de la ciudad, aquellos que estaban comprometidos con la justicia y listos para luchar contra la creciente marea de corrupción. En una mansión abandonada en las afueras de la ciudad, Turner se encontró con figuras influyentes y honestas de la sociedad. Presentó su caso, compartió las evidencias y explicó la necesidad de un frente unido contra La Sombra. La respuesta fue mixta, algunos estaban listos para unirse a la lucha, mientras que otros temían las represalias. La Sombra no tardó en responder. Turner recibió una advertencia directa, amenazando a aquellos que se atrevían a desafiarla. La ciudad estaba al borde del abismo, y Turner sabía que la confrontación final se avecinaba.
En el siguiente enfrentamiento, Turner y su equipo se enfrentaron a los secuaces de la sombra en un enfrentamiento que no era solo físico, sino también una batalla de voluntades y valores. Mientras la ciudad temblaba bajo la amenaza de la oscura organización, Turner se preparó para la batalla final, decidido a exponer a la sombra y devolver la luz a las calles que una vez juró proteger. La guerra en las sombras había comenzado, y solo el tiempo revelaría quién emergería victorioso. Emboscada en las sombras. La noche era oscura y silenciosa cuando el grupo táctico de élite se movía con sigilo por las calles de la ciudad. La información recopilada sugería que el almacén abandonado en las afueras era un centro neurálgico de operaciones para la sombra. La misión era clara: infiltrarse, desmantelar y capturar a los responsables. Sin embargo, en el oscuro tejido de la noche, una trampa estaba siendo cuidadosamente tejida. El sonido de las botas tácticas resonaba en el aire mientras el equipo se desplazaba en formación. Turner, en la vanguardia, dirigía la operación con la precisión y la determinación que lo caracterizaban. Los demás seguían sus pasos, cada uno confiando en la experiencia y habilidades del otro. El objetivo estaba a la vista: un almacén de aspecto abandonado, pero que ocultaba secretos oscuros en su interior. El equipo se dividió en dos grupos, cada uno posicionándose estratégicamente para garantizar una entrada fluida y una cobertura total. Los comunicadores zumbaban con mensajes silenciosos mientras se coordinaban sin necesidad de palabras. Estaban a punto de sumergirse en las sombras de la operación cuando, de repente, las luces del almacén parpadearon y se apagaron, sumiendo todo en la oscuridad. «Atención, señores», gritó Turner a través del comunicador. «Mantengan sus posiciones y enciendan las linternas». Las luces tácticas destellaron en la oscuridad, revelando el contorno del almacén. Al principio, todo parecía tranquilo. Pero entonces, un sonido tenue se filtró en el aire, un susurro sutil de neumáticos rodando sobre el pavimento. Era un sonido fuera de lugar, un eco en la quietud de la noche. Turner frunció el ceño, su instinto alerta. Antes de que pudiera emitir una advertencia, el sonido se transformó en una cacofonía de rugidos de motores. Luces brillantes iluminaron el lugar, revelando una flota de vehículos que rodeaban el almacén. Era una emboscada perfectamente orquestada. «Prepárense para el contacto», gritó Turner, pero los disparos ya estaban resonando en el aire. La lluvia de balas empezó antes de que pudieran reaccionar por completo. Las sombras se volvieron hostiles, y el grupo táctico de élite se vio atrapado en medio de un fuego cruzado. Los atacantes, bien armados y coordinados, emergieron de las sombras como fantasmas dispuestos a desafiar la autoridad de la ley. Turner y su equipo respondieron rápidamente, buscando cobertura y devolviendo el fuego. La estrategia meticulosa que caracterizaba sus operaciones se vio comprometida por la sorpresa de la emboscada. Las luces parpadeantes, las sombras fugaces y el estruendo de las armas de fuego crearon un caos desordenado. En medio de la refriega, Turner se comunicó con su equipo para coordinar una retirada estratégica hacia un área más segura. Pero incluso mientras se movían, los atacantes demostraron ser astutos, ajustando su posición para mantener la presión. El sonido de las explosiones y las ráfagas de fuego se fusionaba en un sinfín de caos que oscurecía la razón. Una granada detonó cerca, enviando escombros y polvo por el aire. El equipo táctico de élite se vio envuelto en la confusión momentánea, y fue entonces cuando los atacantes aprovecharon para cerrar el cerco. Turner sintió la adrenalina bombear en sus venas mientras lideraba a su equipo en una retirada táctica, maniobrando entre los obstáculos del almacén. A medida que avanzaban, la realidad de la situación se volvía más clara. Esta no era una banda criminal ordinaria, estaban tratando con adversarios que comprendían el arte de la guerra urbana, enemigos que habían estudiado las tácticas del grupo táctico de élite y estaban dispuestos a superarlas. El sonido de helicópteros resonó en el aire, indicando que la situación se estaba volviendo aún más intensa. Turner sabía que necesitaban una evacuación rápida y una estrategia para contrarrestar la emboscada. Sin embargo, los atacantes no mostraron signos de retirada, su determinación aparentemente inquebrantable. La batalla se prolongó, minuto a minuto, hora tras hora. El almacén, que antes era un lugar de operaciones secretas para la sombra, se había convertido en un campo de batalla. Los disparos resonaban en los pasillos, las luces parpadeaban en la penumbra y el humo oscurecía la visión. Finalmente,
Cuando la luz del amanecer comenzó a filtrarse en el horizonte, el equipo táctico de élite logró asegurar una posición defensiva más sólida. Los atacantes, aunque persistentes, retrocedieron ante la resistencia feroz del grupo policial. Turner respiró profundamente, evaluando la situación. La emboscada había dejado su marca en el equipo. Algunos estaban heridos, otros agotados, pero todos compartían la determinación de descubrir quiénes eran sus atacantes y por qué estaban tan decididos a resistir a la fuerza policial. La evacuación médica llegó finalmente, llevándose a los heridos y dejando atrás un almacén envuelto en el silencio roto por el eco de la batalla. Turner, de pie entre los escombros y las sombras que ahora tomaban un significado más siniestro, sabía que la guerra contra las sombras había intensificado. La ciudad estaba sumida en una noche interminable, y él y su equipo estaban decididos a llevar la luz de la justicia a cada rincón oscuro donde los criminales se escondían. La emboscada solo había avivado el fuego de su determinación, y la Casa de la Sombra estaba lejos de llegar a su fin. El juego del gato y el ratón. La retirada fue un amargo recordatorio de la astucia de la sombra. Turner y su equipo, aunque heridos, no estaban dispuestos a aceptar la derrota. Se retiraron estratégicamente, utilizando su conocimiento del terreno para escapar de la emboscada sin dejar de enfrentar la resistencia implacable de sus enemigos. De vuelta en la base táctica, la tensión en el aire era palpable. Los informes de inteligencia se apilaban sobre la mesa, destacando la sofisticación y la planificación meticulosa detrás de la emboscada. Turner sabía que estaban en medio de un juego mortal, uno en el que cada movimiento debía ser calculado con precisión. Esto no fue una simple emboscada. Fueron capaces de anticipar cada uno de nuestros movimientos. ¿Cómo es posible?, se preguntó Turner, su expresión reflejando la intensidad de su reflexión. El equipo se sumió en la investigación, analizando cada detalle de la operación fallida. Cada pieza del rompecabezas tenía una conexión, pero la imagen general seguía siendo borrosa. La sombra no solo estaba un paso adelante, sino varios, y Turner sabía que necesitaban cambiar su enfoque si querían tener alguna posibilidad de ganar este juego del gato y el ratón. Se reunió con su equipo en la sala de estrategia, una cámara a prueba de sonido donde podían discutir sus próximos movimientos sin temor a ser escuchados. La pantalla holográfica en el centro de la sala mostraba un mapa en constante cambio de la ciudad, con puntos resaltados donde la sombra había dejado su huella. Tenemos que pensar como ellos, anticipar sus movimientos antes de que nos anticipen a nosotros. Necesitamos una estrategia que los ponga a la defensiva, declaró Turner, mirando fijamente la pantalla. La sala se llenó con el sonido de discusiones y sugerencias mientras el equipo buscaba la respuesta. Fue entonces cuando Jane, una analista de inteligencia, señaló un patrón en los datos. Miren aquí. Cada vez que hemos intentado intervenir, la sombra parece anticipar nuestras operaciones. ¿Y si están teniendo acceso a nuestra información interna? La idea resonó en la sala. La posibilidad de un infiltrado era preocupante, pero también explicaría la precisión de las emboscadas. Turner asintió, reconociendo la gravedad de la situación. Vamos a restringir el acceso a la información a solo aquellos que sean absolutamente necesarios. Además, necesitamos doblar nuestros esfuerzos en la recopilación de inteligencia. Quiero saber todo sobre cada uno de los miembros de la sombra. Desde sus líderes hasta el último recluta. La operación de inteligencia se intensificó. Turner y su equipo trabajaron incansablemente, desentrañando la red de conexiones de la sombra y recopilando información sobre sus operaciones. Cada informe, cada fotografía, cada dato, era una pieza crucial en la batalla por entender al enemigo. Mientras tanto, la ciudad temblaba bajo la creciente influencia de la sombra. Los informes de extorsiones, sobornos y crímenes aumentaban. La población estaba aterrada, y la confianza en la capacidad de la policía para proteger a la ciudad se estaba desmoronando. Turner sabía que el tiempo estaba en su contra y que necesitaba resultados tangibles para restaurar la fe en la fuerza policial. En medio de la intensidad de la investigación, el equipo descubrió un patrón intrigante, un conjunto de números cifrados que aparecían repetidamente en las comunicaciones de la sombra. Jane, con su experiencia en criptografía, se sumergió en el desafío de descifrar el código. Días se convirtieron en noches mientras Jane trabajaba incansablemente. Finalmente,
La pantalla holográfica mostró una serie de mensajes descifrados que arrojaban luz sobre la próxima operación de la sombra. Turner sabía que esta era su oportunidad de dar un golpe decisivo. Esto es lo que estábamos esperando. Debemos estar un paso adelante de ellos esta vez. Preparen al equipo, vamos a infiltrarnos en su próximo objetivo. La operación fue meticulosamente planificada. Turner y su equipo utilizaron la información obtenida para anticipar cada movimiento de la sombra. Se movieron en las sombras, con la determinación de dar un golpe certero que desestabilizaría a la organización criminal. La noche de la operación llegó. Turner y su equipo estaban listos, sus rostros cubiertos con máscaras tácticas, sus armas brillando en la oscuridad. Se infiltraron en el lugar señalado por la información descifrada, moviéndose con la certeza de que esta vez tenían la ventaja. Sin embargo, a medida que se acercaban al objetivo, una sensación de inquietud se apoderó de Turner. La sombra era astuta, y él sabía que aún podían enfrentar sorpresas. Cada rincón oscuro, cada puerta cerrada, tenía el potencial de esconder una amenaza mortal. La tensión aumentó a medida que avanzaban. La información proporcionada por la criptografía reveló ser precisa, pero Turner no podía evitar sentir que estaban siendo observados. La sombra podía ser impredecible, y la experiencia les había enseñado a anticipar cualquier cosa. De repente, las luces parpadearon y se apagaron. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Turner mientras el escenario se volvía ominosamente familiar. La oscuridad era su aliada, pero también la de la sombra. Prepárense para el contacto, ordenó Turner, instintivamente poniéndose en guardia. La emboscada era inminente, y el grupo táctico de élite estaba en alerta máxima. Los sonidos de pasos apresurados resonaron en el lugar, pero esta vez, Turner estaba listo. Se movieron con la precisión de un reloj, anticipando cada emboscada y respondiendo con rapidez y eficacia. La batalla fue intensa, pero esta vez, Turner y su equipo tenían la ventaja. Cada movimiento de la sombra había sido previsto, cada estrategia contrarrestada. La operación, aunque arriesgada. Tras la pista. Después de la exitosa operación que desbarató el plan de la sombra, Turner sabía que la lucha no había terminado. La ciudad seguía en un estado de constante amenaza, y él estaba decidido a desentrañar completamente la red criminal que se escondía en las sombras. De vuelta en la base táctica, Turner reunió a su equipo para revisar la información recopilada durante la operación. Los prisioneros capturados proporcionaron valiosas pistas, revelando conexiones entre los miembros de la sombra y sus operaciones. Sin embargo, Turner entendía que esto era solo la punta del iceberg. Vamos a seguir tras sus huellas hasta el final. Necesitamos saber quiénes son, cuáles son sus conexiones y cómo operan. Cada detalle cuenta, declaró Turner, su mirada fija en la pantalla que mostraba la red de conspiración que habían descubierto. La investigación se convirtió en una inmersión profunda en el submundo criminal de la ciudad. Turner y su equipo trabajaron incansablemente, utilizando la tecnología más avanzada y su experiencia táctica para seguir el rastro de cada individuo asociado con la sombra. Analizaron comunicaciones interceptadas, registros financieros, y llevaron a cabo entrevistas encubiertas para obtener información valiosa. El análisis de la información reveló una compleja red de conspiración que se extendía a través de la ciudad como una telaraña. La sombra había infiltrado instituciones clave, corrompiendo a funcionarios gubernamentales, empresarios y agentes de la ley. La magnitud del alcance de la sombra era asombrosa, y Turner se dio cuenta de que estaban enfrentando no solo a una banda criminal, sino a una organización con una influencia significativa en la ciudad. Durante la investigación, Turner se encontró con nombres familiares, figuras prominentes en la sociedad que, aparentemente, estaban involucradas en actividades ilegales. La corrupción se extendía mucho más allá de lo que él había imaginado inicialmente. Cada descubrimiento planteaba nuevas preguntas y desafíos, pero Turner estaba decidido a llegar al fondo de todo. Una noche, después de semanas de seguimientos discretos y recopilación de información, Turner identificó un lugar clave que podría conducirlos al corazón de la sombra. Un club nocturno de lujo, aparentemente inocuo, pero que servía como fachada para las operaciones más siniestras de la organización. El equipo se preparó para una operación encubierta, sabiendo que cada paso debía ser ejecutado con precisión para evitar alertar a la sombra. Infiltrarse en el club nocturno sería un desafío,
pero Turner estaba decidido a seguir la pista hasta el final. Con trajes elegantes que ocultaban su identidad y dispositivos de comunicación discretos, Turner y su equipo se mezclaron con la multitud del club nocturno. La música retumbaba en las paredes, las luces destellaban y la atmósfera estaba cargada de energía tensa. Era un escenario perfecto para las operaciones clandestinas de la sombra. A medida que avanzaban por el club, Turner notó signos de nerviosismo entre los asistentes. Miradas furtivas, susurros apresurados y gestos codificados indicaban que algo grande estaba a punto de suceder. Turner se sumergió aún más en la multitud, utilizando su experiencia para detectar las sutilezas que podrían pasar desapercibidas para otros. Finalmente, identificó a un individuo clave, un alto funcionario gubernamental que, según la información recopilada, estaba directamente vinculado a la sombra. Turner y su equipo lo siguieron discretamente mientras se dirigía a una zona más restringida del club. La puerta se cerró tras ellos, dejando a Turner y su equipo en la penumbra. Avanzaron con cautela, evitando la iluminación brillante que revelaría su presencia. Lo que encontraron al otro lado dejó a Turner sin aliento. Una sala de reuniones secreta, lujosamente decorada, pero con una atmósfera de conspiración palpable. Hombres de trajes oscuros discutían en voz baja, intercambiando información y planes para futuras operaciones. En el centro de la habitación, una figura en las sombras, el líder indiscutible de la zona. Turner sabía que este era el momento crucial. Con sus habilidades tácticas, decidió revelar su presencia de manera estratégica, utilizando la sorpresa a su favor. En un movimiento rápido y coordinado, su equipo irrumpió en la sala, apuntando a los miembros de la sombra con sus armas. La sombra ha caído, anunció Turner con autoridad, su mirada fija en el líder de la organización. Sin embargo, en lugar de mostrar signos de sorpresa o temor, el líder de la sombra sonrió con una calma inquietante. Creí que vendrían eventualmente. Pero la pregunta es, ¿realmente piensas que has ganado? Turner se dio cuenta de que esta operación estaba lejos de ser el final. La sombra, aunque golpeada, seguía siendo una fuerza formidable con conexiones profundas y recursos ilimitados. La batalla estaba lejos de haber terminado, y la ciudad seguía siendo un campo de juego peligroso. La situación se volvió aún más complicada cuando la información reveló que la sombra tenía un plan de contingencia meticulosamente diseñado. Turner y su equipo se encontraron en una carrera contra el tiempo para evitar una catástrofe inminente que amenazaba consumir a la ciudad en el caos. La trama se intensificó, llevando a Turner y su equipo a través de callejones oscuros, negociaciones clandestinas y enfrentamientos mortales. Con cada paso, se dieron cuenta de que estaban jugando un juego mortal de estrategia en el que la sombra no estaba dispuesta a ceder fácilmente. La ciudad, atrapada en la lucha entre el orden y la oscuridad, observaba con aliento contenido mientras Turner y su equipo se embarcaban en la última fase de su misión. Con la sombra acorralada, pero lejos de ser derrotada, el destino de la ciudad pendía en el equilibrio de un juego del gato y el ratón que estaba lejos de llegar a su fin. La última batalla. El reloj avanzaba inexorablemente hacia la confrontación final. La ciudad, envuelta en las sombras de la corrupción y la conspiración, esperaba el desenlace de la lucha entre el grupo táctico de élite y la sombra. Turner y su equipo se prepararon para la última batalla, sabiendo que esta operación determinaría el destino de la ciudad y pondría fin a la amenaza que había oscurecido sus calles. La información recopilada durante la operación en el club nocturno reveló un plan maestro de la sombra. Una serie de eventos planeados meticulosamente que llevarían a la ciudad al caos total. La fecha límite se acercaba rápidamente, y Turner sabía que cada minuto contaba. En la sala de estrategia, la tensión era palpable. Los mapas de la ciudad, marcados con lugares clave de la sombra, se extendían sobre la mesa. Turner, con su mirada determinada, dirigió a su equipo en la elaboración de un plan que garantizara la captura de los líderes de la sombra y la desarticulación completa de la organización. Esta vez no dejaremos nada al azar. Cada movimiento, cada táctica, debe ser ejecutado con precisión. La sombra ha subestimado la fuerza de la ley, y demostraremos que la justicia prevalecerá, declaró Turner, su voz resonando en la sala. La ciudad estaba envuelta en una noche oscura, pero el grupo táctico de élite se movía como una fuerza imparable. La inteligencia recopilada los condujo a un almacén abandonado en las afueras, un lugar que servía como centro de comando para la sombra.
La operación estaba en marcha, y la ciudad aguardaba el resultado con expectación y temor. El equipo se desplegó en las sombras de la noche, utilizando la tecnología más avanzada para eludir la vigilancia de la sombra. Cada miembro del grupo táctico estaba enfocado en su papel asignado, consciente de la gravedad de la situación. El almacén, aunque aparentemente abandonado, ocultaba secretos mortales. A medida que avanzaban, Turner recordó la emboscada anterior y se preparó para cualquier sorpresa que la sombra pudiera tener reservada. Cada paso era calculado, cada comunicación, cifrada para evitar la detección. Sabían que la última batalla se libraba no solo en el terreno físico, sino también en el ámbito digital donde la sombra había demostrado su destreza. El almacén estaba envuelto en la oscuridad cuando el equipo se acercó sigilosamente. Las luces tácticas parpadeaban en la penumbra mientras Turner dirigía a su equipo hacia la entrada. La información sugería que los líderes de la sombra se encontraban dentro, coordinando el caos que planeaban desatar en la ciudad. La puerta se abrió con un chirrido sutil, y el equipo avanzó con cautela. El interior del almacén reveló una escena que hacía eco de la malevolencia de la sombra. Pantallas de computadora iluminaban la habitación, mostrando planes detallados para sembrar la discordia y el caos. El sonido de conversaciones apresuradas llenaba el aire. Turner señaló a su equipo, indicando objetivos específicos mientras avanzaban por el laberinto del almacén. La información proporcionada por la inteligencia táctica reveló la ubicación precisa de los líderes de la sombra. La batalla estaba a punto de alcanzar su punto culminante. De repente, las luces del almacén parpadearon, sumiendo todo en la oscuridad. Turner, con su instinto agudo, reconoció el patrón. Era una táctica conocida de la sombra, una para la cual estaban preparados. Las linternas tácticas iluminaron la escena, revelando la figura sombría de los líderes de la sombra y sus secuaces. ¡Alto!, gritó Turner, apuntando su arma hacia los criminales. La sombra ha llegado a su fin. En lugar de rendirse, los líderes de la sombra respondieron con una risa oscura. La oscuridad no los había cegado, al contrario, los había fortalecido. A medida que la luz regresaba, Turner notó que el almacén estaba lleno de dispositivos electrónicos avanzados y pantallas que mostraban la magnitud de sus operaciones. No entiendes, Turner. No estamos aquí para ser derrotados. Estamos aquí para mostrarle a la ciudad que no hay escape del caos que hemos orquestado, dijo el líder de la sombra, su tono desafiante. En ese momento, las pantallas parpadearon y se proyectaron imágenes de eventos caóticos en toda la ciudad, explosiones, disturbios, pánico generalizado. La sombra había tejido una red de desorden que se activaría a menos que sus demandas fueran cumplidas. La tensión en la sala de operaciones aumentó. Turner sabía que estaban atrapados en un juego de ajedrez, y cada movimiento debía ser calculado con precisión. Con la ciudad al borde del colapso, el equipo táctico de élite se enfrentaba a una elección difícil: ceder a las demandas de la sombra o luchar contra todas las probabilidades para detener la anarquía inminente. No hay negociación con criminales como ustedes. Estamos aquí para poner fin a esto y restaurar la paz en la ciudad, declaró Turner, su voz firme a pesar de la situación crítica. El enfrentamiento que siguió fue épico. En la sala de operaciones iluminada por la luz intermitente de las pantallas, el grupo táctico de élite luchó contra los secuaces de la sombra. Las balas resonaron en el almacén mientras Turner y su equipo se movían con precisión militar para neutralizar la amenaza. La batalla fue intensa, pero la determinación del grupo táctico no vaciló. Cada miembro luchó con valentía, decidido a detener a la sombra y evitar que la ciudad cayera en el caos. Mientras las luces parpadeaban y las pantallas mostraban imágenes del enfrentamiento, Turner se enfrentó directamente al líder de la sombra en un combate feroz. La sombra, aunque habilidosa, no pudo resistir la fuerza combinada y la habilidad táctica del grupo táctico de élite. Turner, con determinación inquebrantable, logró reducir al líder de la sombra y asegurarlo. Es hora de que rindas cuentas por tus crímenes, declaró Turner, esposando al líder de la sombra mientras sus secuaces caían derrotados a su alrededor. La última batalla llegó a su fin, pero la ciudad aún se enfrentaba a las secuelas del caos orquestado por la sombra. Turner sabía que la reconstrucción llevaría tiempo,
pero la victoria del grupo táctico de élite representaba un rayo de esperanza en la oscuridad. La sombra había caído, desarticulada y derrotada, pero la ciudad aún tenía que sanar. Turner y su equipo, agotados pero triunfantes, se enfrentaron al amanecer que iluminaba una ciudad que había pasado por la tormenta. A medida que la luz del día disipaba las sombras, Turner sabía que la lucha por la justicia nunca terminaba, pero la ciudad estaba lista para comenzar de nuevo. La última batalla había sido ganada, y el grupo táctico de élite había demostrado que la luz siempre prevalecería sobre la oscuridad.